365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. De marzo, promesa 61, caminando en libertad. Levítico capítulo 26, versos del 3 al 13 dice: si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. La tierra dará sus cosechas, comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Los miraré con agrado, cumpliré mi pacto, viviré entre ustedes, caminaré entre ustedes. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Estos mismos versos en la Biblia, el mensaje dicen: si viven según mis decretos, enviaré las lluvias a su tiempo. Tendrán más que suficiente para comer y vivirán seguros en su tierra. Haré que el país sea un lugar de paz. Dormirán sin miedo por la noche. Tendrán toda mi atención. Viviré en su barrio. Pasearé por sus calles. Arrancaré los arneses de su esclavitud para que pudieran andar con libertad. Y quiero que notemos algo súper interesante. La Biblia NTV dice: caminaré entre ustedes. La Biblia, el mensaje, dice: pasearé por sus calles. En ambas versiones se nos habla de la cercanía de Dios. Esto es, su presencia cotidiana con nosotros. Dios en nuestro día a día, porque no dice que Dios nos va a visitar como algo ocasional. Dice que Dios es un Dios que habita con nosotros. El verso 13 dice: yo quebré el yugo para que caminen con la cabeza en alto. Dios no solo nos libera, Dios cambia nuestra postura. Dejamos de caminar en esclavitud y comenzamos a caminar en libertad, en la libertad que Dios tiene para nosotros. Dios no tiene para nosotros una vida de ataduras. La libertad comienza, ¿y sabes dónde? Con obediencia. Porque Él dice: si siguen mis decretos. Es una promesa, pero una promesa con una condición. Ojo que no es una promesa con una amenaza, no. La obediencia no compra la bendición. La obediencia nos alinea con el flujo de la bendición. La obediencia no es un cargo, es una estrategia de Dios que nos posiciona donde la gracia ya está fluyendo. Así que es nuestra obediencia inmediata la que desbloquea las bendiciones que la obediencia tardía retrasa. Ojo que no es perfección, es dirección. Cuando tú caminas en desorden, la ansiedad aumenta. Pero cuando tú caminas alineado a la voluntad de Dios, la paz se activa. Cuando caminas dentro del pacto que tú y Dios tienen, estás cubierto, estás protegido por el Señor. La Biblia dice que Dios enviará la lluvia a su tiempo. No dice que es una lluvia constante, dice lluvia a su tiempo. En Israel habían dos lluvias claves: la lluvia temprana, que era para la época de la siembra, y la lluvia tardía, que era para la época de la maduración. Sin una, no germina. Sin la otra, no madura. Entonces, hay personas que están en ansiedad porque sienten que ya no está lloviendo en sus vidas. Se sienten secos, pero quizás no es el tiempo de la lluvia. Es tiempo de formar raíces. La ansiedad nace cuando nosotros queremos resultados fuera de la temporada, cuando nosotros estamos pensando en el futuro. Tenemos que centrarnos en el hoy, en el presente. La espera no es inactividad, es preparación para eso invisible. De repente tú y yo hasta ahora no lo vemos, pero Dios está obrando tras bambalinas. Dios nunca llega tarde, Él siempre llega en la temporada correcta, en su tiempo perfecto. Lo siguiente que dice el verso es: la trilla continuará hasta la vendimia. Lo que nos enseña que lo que Dios tiene para nosotros es
una abundancia sostenida. Ojo que no es un milagro puntual, es una temporada extendida de cosecha. Y dice algo impresionante, que debemos en ese momento deshacernos del grano viejo para almacenar el nuevo, lo que significa que debemos renovarnos. Dios no quiere que vivas de glorias pasadas. Dios quiere traer a tu vida cosechas frescas. No podemos poner un odre nuevo sobre algo viejo, porque va a reventar ahora. Y esto tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida, con nuestros pensamientos, con nuestra mente. Porque de repente alguno de nosotros sigue viviendo en una temporada antigua que ya terminó. Sigue teniendo recuerdos de algo del pasado que ya se acabó. Entonces es momento de ir hacia lo nuevo que Dios tiene para ti. Si tú quieres eso nuevo, tienes que dejar lo viejo, dejar de recordar el pasado y correr hacia el futuro que Dios tiene para ti. Me gusta mucho también que dice que dormiremos sin temor. Yo siento que hay muchas personas que hoy le temen a la noche, le temen al insomnio, le temen a los ataques de pánico, le temen a los pensamientos, le temen al mañana. Tienen mucha inseguridad, pero la promesa nuestra de hoy no es solo cosecha, también es descanso. La verdadera prosperidad es poder cerrar los ojos y hacerlo en paz, dormir en tranquilidad, ya no estar en sobresalto. La paz no es la ausencia de guerra, es la presencia de Dios en medio de ella. Tú sientes paz cuando sabes que la presencia de Dios está contigo y no hay nada ni nadie que pueda quitarte esa paz que Dios ya te dio. Dios no promete una ausencia total de desafíos. Lo que Él promete es seguridad en medio de ellos. Así que amigos, la paz no depende de que todo esté resuelto, sino de saber quién tiene el control. Si tú sabes que el control de toda tu vida y de todas las circunstancias la tiene Dios, entonces vas a poder descansar en paz porque el Dios del universo controla todo tu mundo. La libertad incluye libertad mental. Esta libertad que Dios nos da incluye libertad del miedo, incluye libertad de una ansiedad crónica, de enfermedades que están siendo tratadas. El propósito de Dios es que nosotros vivamos una vida de paz, de abundancia y de libertad, que no vivamos atados a nada. Y me gusta mucho cuando leí sobre la victoria desproporcionada de Dios. Dice, 5 perseguirán a 100. Yo creo que esto solo se puede lograr con una intervención sobrenatural de Dios a nuestras vidas. La obediencia activa el respaldo, eso ya lo sabemos, pero no siempre va a eliminar a nuestros enemigos. No cambia la ecuación. Pero cuando Dios pelea contigo, la matemática deja de ser natural, se convierte en algo totalmente espiritual. Cuando Dios te respalda, la desventaja ya no importa. No importa si ellos son más, no importa si ellos son más poderosos, no importa si ellos tienen más contactos que tú. Cuando Dios está por ti, no hay nada ni nadie que pueda hacerte frente. Esto no significa ausencia de batalla, significa garantía de victoria en el proceso. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo? La presencia de Dios. Él dice, caminaré entre ustedes. Esto es pacto. Esto anticipa a Cristo, esto anticipa al Espíritu Santo, porque la mayor bendición no es la abundancia, no es que tengamos más que suficiente, es la compañía de Dios. El favor más grande de Dios no es lo que Él pone en nuestras manos, sino su presencia en nuestras vidas. Así que la mayor libertad no es la financiera, es la relacional. Nuestra relación con Dios es la más importante. Dios no solo promete provisión, Él promete compañía. El mayor milagro no es lo que Dios hace por ti, sino que Dios esté contigo. Y luego dice, arrancaré los arneses de su esclavitud. No solo los liberó, quitó el yugo. Muchos son libres, pero viven con mentalidad de esclavos. Viven en miedo constante, viven en dependencia emocional, viven con ataduras mentales, viven con ansiedad crónica. Y lo que Dios dice es, camina con la cabeza en alto. La obediencia produce libertad interior. Él ya quebró el yugo. El yugo era esa estructura de madera que forzaba al esclavo a inclinar la cabeza. Y hay muchos que caminan aún con la cabeza hacia abajo. Pero lo que Dios hace es, Dios lo rompe. Y al romperlo,
cambia la postura. Muchos son libres en Cristo, pero siguen caminando encorvados, cargan culpas, cargan vergüenza, cargan etiquetas del pasado. Pero Dios dice, camina y hazlo con la cabeza en alto. No solo eres libre, tú eres digno, tú eres amado por un Dios en el cielo que te ama como nadie te ha amado en esta vida. Imagínate que una prisión abre sus puertas. Los barrotes ya no están cerrados, la condena ya fue pagada, pero el prisionero sigue sentado dentro porque no cree que esto sea real. El prisionero no sabe que fue liberado. Y muchos creyentes viven así. Cristo ya rompió con el yugo de la esclavitud para que tú y yo podamos vivir en paz, pero muchos seguimos siendo esclavos mentales. La libertad no solo se recibe, la libertad se ejerce. Hace poco leí uno de sus comentarios, de sus testimonios, y alguien me decía que vivía con ansiedad nocturna y era dependiente de muchos medicamentos para dormir, hasta que comenzó a alinear su vida con Dios. Ordenó sus finanzas, restauró sus relaciones, dejó malos hábitos, volvió a su disciplina espiritual, a leer la Biblia, a adorar, a orar de noche. Ojo que no fue instantáneo, pero comenzó a dormir en paz. La palabra de Dios comenzó a traer paz a su vida. Y no porque desaparecieran todos sus problemas, sino porque su interior cambió. Y la paz es fruto de ese pacto que nosotros hemos hecho con el Señor. Quiero que escribas allí en tu Biblia o en tu cuaderno. La lluvia llegará a su tiempo. Mi cosecha será suficiente. Dormiré sin miedo. Dios camina conmigo. Caminaré con la cabeza en alto. Puedo vivir y disfrutar de la libertad que Jesús me ha dado. Ora conmigo, por favor, y digámosle a Dios, Señor, alinea mi vida contigo. Yo no quiero lluvias fuera de temporada. No quiero vivir esperando algo que no va a ser. Yo no quiero cosechas adelantadas. Yo quiero que tú me des las que estén maduras para mí. Quita el miedo, quita todo aquello que roba mi descanso. Dame la paz que necesito, Dios. Arranca cualquier yugo que todavía cargue en mi mente. Ayúdame a vivir en libertad, esa libertad que tú me has dado. Enséñame a caminar como alguien libre. Que tu presencia sea mi mayor seguridad. Gracias porque tú ya rompiste con todo yugo, con todo aquello que me ataba. Si todavía estoy caminando encorvado por el miedo, por la culpa, por la ansiedad, endereza, Dios, mi postura espiritual. Enséñame a vivir en esa libertad que tú me has dado. Que tu lluvia llegue a su tiempo. Que podamos todos dormir en paz. Gracias, Señor, porque tú eres quien vela nuestros sueños. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas para el día de hoy son Levítico, capítulo 25, desde el verso 47 hasta el capítulo 27, verso 13. Marcos, capítulo 10, versos del 32 al 52. Salmos 45, versos del 1 al 17. Y Proverbios, capítulo 10, verso 22. Vamos con las lecturas del día a Levítico, capítulo 25. Verso 47. Supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a dicho extranjero o a un miembro de su familia, aún así mantendrá el derecho de que alguien pague el rescate por él, incluso después de haber sido comprado. Un hermano lo puede volver a comprar, también un tío o un primo. De hecho, cualquier pariente cercano podrá rescatarlo y también podrá redimirse a sí mismo como ha sido prosperado. Tendrá que negociar un precio de su libertad con la persona que la compró. El precio se basará en el número de años desde el tiempo en el que se vendió hasta el siguiente año de jubileo, es decir, lo que costaría contratar a un obrero durante ese periodo de tiempo. Si aún faltan muchos años para el jubileo, entonces devolverá una parte de la porción a lo recibido cuando se vendió a sí mismo. Si solo faltan unos cuantos años para el año del jubileo, entonces solo pagará una pequeña cantidad por su redención.
El extranjero deberá tratarlo como a un obrero con contrato anual. No permitirás que un extranjero trate a ninguno de tus hermanos israelitas con dureza. Si algún israelita aún no ha sido rescatado cuando llegue el año del jubileo, él y sus hijos deberán ser puestos en libertad en este tiempo. Pues los hijos de Israel me pertenecen, son mis siervos, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Aquí en Levítico 25 vemos que Dios es el Dios de la redención. Y es que Dios nunca planeó que su pueblo viviera en una esclavitud permanente. Dios siempre proveyó una puerta de redención. Si hoy tú te sientes atrapado en una situación difícil, recuerda que Dios es tu redentor. Él ya ha pagado un precio por tu libertad. Ahora, algunos se pueden estar preguntando, ¿y por qué Dios permitió que los israelitas compraran esclavos? Bueno, bajo las leyes hebreas, los esclavos eran tratados de manera diferente que en las otras naciones. Eran vistos como seres humanos dignos de respeto y no como animales. Entonces, los esclavos hebreos, por ejemplo, también participaban de los festivales religiosos y nunca, en ninguna parte de la Biblia, se promueve la esclavitud, pero sí se reconoce su existencia. Entonces, las leyes de Dios proveían de muchas instrucciones sobre cómo tratar a los esclavos. Levítico 26. Bendiciones por la obediencia. No se hagan ídolos, ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor, su Dios. Deben guardar mis mandamientos del día de descanso y mostrar reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Marca este verso 3 y 4. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Marca también ese verso 6. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Si tú eres una persona que está orando por quedar embarazada, quiero que marques este verso 9 de Levítico 6, que Dios dice: los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes y tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandamientos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembraré sus cosechas en vano, porque sus enemigos se las comerán. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Aquellos quienes los odian los gobernarán, y ustedes huirán, aun cuando nadie los esté persiguiendo. Si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, los castigaré 7 veces por sus pecados. Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano, porque la tierra no dará cosechas y los árboles no producirán fruto. Si aún así permanecen hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, aumentaré 7 veces el desastre a causa
de sus pecados. Enviaré animales salvajes que los privarán de sus hijos y destruirán su grano. Ustedes disminuirán en número y sus caminos quedarán desiertos. Y si todavía no aprenden la lección y continúan su hostilidad hacia mí, entonces yo mismo seré hostil con ustedes y los castigaré 7 veces con calamidades por sus pecados. Enviaré ejércitos en su contra que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Cuando corran a sus ciudades buscando seguridad, les enviaré una plaga para destruirlos ahí mismo y serán entregados en manos de sus enemigos. Destruiré su provisión de alimentos al punto que 10 mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas raciarán el alimento por peso y aunque coman no se saciarán, y si a pesar de esto todavía rehúsan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré toda mi hostilidad y yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Entonces comerán la carne de sus propios hijos e hijas y destruiré sus santuarios paganos y derribaré sus lugares de culto. Dejaré sus cuerpos sin vida apilados sobre sus ídolos, sin vida, y los despreciaré. Haré que sus ciudades queden desoladas y destruiré sus lugares de culto pagano. No me agradaré de sus ofrendas, las cuales deberían ser un aroma agradable para mí. Yo mismo devastaré su tierra y a los enemigos que vengan a apoderarse de ella quedarán horrorizados de lo que verán. Los dispersaré entre las ciudades y sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. Entonces, cuando quede desolada, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, al fin la tierra gozará de años de descanso que le fueron negados. Por fin descansará y gozará de los años de descanso que perdió. Todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas, gozará del descanso que nunca le permitieron tener a cada 7º año en que vivieron en ella. En cuanto a aquellos de ustedes que sobrevivan, los desmoralizaré en la tierra de sus enemigos. Vivirán en tanto temor que el sonido de una hoja llevada por el viento los hará huir. Correrán como si huyeran de una espada y caerán aún cuando nadie los persiga. Aunque nadie vaya detrás de ustedes, tropezarán unos con otros como si huyeran de una espada. No tendrán fuerza para hacerse frente a sus enemigos. Morirán en las naciones extranjeras y serán devorados en la tierra de sus enemigos. Aquellos de ustedes que sobrevivan se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. Sin embargo, al fin, mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. Cuando yo haga que su hostilidad se vuelva contra ellos y los lleve a la tierra de sus enemigos, entonces, por fin, su obstinado corazón será humillado y pagarán por sus pecados. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham. Me acordaré de la tierra, pues la tierra tendrá que ser abandonada para que goce de sus años de descanso mientras quede desolada. Al fin, el pueblo pagará por sus pecados, pues continuamente ha rechazado mis ordenanzas y despreciado mis decretos. A pesar de todo esto, cuando estén desterrados en la tierra de sus enemigos, no los despreciaré ni los rechazaré por completo. No cancelaré mi pacto con ellos destruyéndolos, porque yo soy el Señor, su Dios. Por amor a ellos me acordaré de mi antiguo pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto a los ojos de todas las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los decretos y las ordenanzas y las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés en el monte Sinaí como evidencia de la relación entre él y los israelitas. Aquí en Levítico 26 vemos que la obediencia siempre trae bendición. Dios promete provisión, promete paz, promete victoria a quienes caminan en su voluntad, en los versos 3 y 4. Pero cambiemos la forma en cómo vemos la obediencia, porque la obediencia no es una lista de reglas, sino es una relación basada en amor, en confianza. Cuando nosotros obedecemos a Dios por amor, su gracia nos inunda y sus bendiciones nos siguen. Si el día de hoy hay áreas en tu vida en las que Dios te está llamando a obedecer, confía siempre en que su camino es mejor que el tuyo. Si tú sigues los decretos y aseguras de obedecer todos los mandatos que Dios te está dando, entonces las lluvias que tú estás esperando vendrán en su tiempo.
Las respuestas que estás esperando de parte de Dios vendrán en su tiempo para ti, porque Dios nunca se olvida del pacto que ha hecho contigo, nunca se olvida de las promesas que Él te ha dado. Así que Dios es un Dios que siempre cumple con lo que promete. Entonces este pasaje de Levítico 26 tiene bastantes contrastes, porque incluso dice que si tú quieres vivir con seguridad en la tierra, sigas los decretos, obedezcas a las ordenanzas, entonces la tierra te dará abundantes cosechas y comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. Entonces, si los israelitas obedecían, habría paz en la tierra, pero si desobedecían, les vendrían desastres. Y Dios usa las consecuencias del pecado para que se arrepientan, nunca para vengarse de ellos. Entonces las dificultades no siempre son el resultado de haber hecho algo malo. Hay que evitar culparse por cada tragedia que nos afecta en esta vida. Levítico 27. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si uno de ustedes hace un voto especial para dedicar a alguien al Señor mediante un pago de valor de esa persona, esta es la escala de valores que emplearán. Un hombre de 20 o 70 años tendrá el valor de 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Una mujer de esa edad tendrá el valor de 30 ciclos de plata. Un joven entre 5 y 20 años tendrá un valor de 20 ciclos de plata. Y un joven de esa edad de 10 ciclos de plata. Un niño entre un mes de edad y 5 años tendrá el valor de 5 ciclos de plata. Una niña de esa edad de 3 ciclos de plata. Un hombre de más de 60 años tendrá el valor de 15 ciclos de plata. Una mujer de esa edad, 10 ciclos de plata. Si deseas hacer esa clase de voto, pero no te alcanza para pagar la cantidad requerida, lleva a la persona al sacerdote y él determinará la cantidad que debes pagar de acuerdo a tus posibilidades. Si el voto implica dar un animal aceptable como una ofrenda al Señor, toda ofrenda al Señor será considerada santa. No se te permite cambiarlo o sustituirlo por otro animal, ya sea un animal bueno por uno malo o uno malo por uno bueno. Pero si cambias un animal por otro, entonces tanto el primer animal como el sustituto se consideran santos. Si tu voto tiene que ver con un animal impuro, uno que no es aceptable como ofrenda al Señor, tendrás que llevar un animal al sacerdote. Él fijará el valor y su evaluación será definitiva, ya sea alta o baja. Si deseas recuperar al animal, tendrás que pagar el valor fijado por el sacerdote más un 20%. Si alguien dedica una casa al Señor, el sacerdote irá a valorarla. Y en este pasaje de Levítico vemos que si tú has hecho algún voto hacia Dios, cúmplelo. No te retractes nunca de las promesas que puedas haber hecho a tu Dios, porque Dios toma seriamente cada una de nuestras promesas y espera que las cumplamos, aun cuando muchas de esas promesas sean difíciles de cumplir. Ahora vamos a Marcos capítulo 10. Verso 32. Subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que lo seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por suceder. Escuchen, les dijo: subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es su petición?, preguntó él. Ellos contestaron: Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el mismo bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo: Es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con el bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda.
Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos hasta aquí que Jesús iba camino a la cruz, ya estaba destinado, ya Él había declarado su amor por nosotros y lo llevó a caminar voluntariamente hacia el sufrimiento, la muerte y la resurrección. A veces el camino hacia la obediencia es difícil, pero Jesús nos enseña que la verdadera victoria nace del sacrificio. La cruz no fue la derrota de Jesús, sino nuestra redención. Y luego, cuando se sienta con los discípulos, Santiago y Juan tienen una petición de lo más extraña, pero Jesús instantáneamente los ubica y les enseña que el que es demasiado grande para servir es muy pequeño para liderar, que debemos buscar menos reconocimiento y más humildad y más servicio. Ahora leamos el verso 46 de Marcos capítulo 10. Y después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». «Cállate», muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: «Díganle que se acerque». Así que llamaron al ciego. «Anímate», le dijeron. «Vamos, él te llama». Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», preguntó Jesús. «Mi rabí», dijo el hombre ciego, «quiero ver». Y Jesús le dijo: «Puedes irte, pues tu fe te ha sanado». Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Bartimeo es la historia de una fe que no se rinde. Marcos 10:47 dice que Bartimeo le decía a Jesús: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Y es que la historia de Bartimeo, un ciego, un mendigo que a pesar de su condición clamó con fe a Jesús y recibió su milagro. Lo que me impacta de este relato es que se repite en la vida de muchas personas hoy. El verso 46 dice que Bartimeo estaba junto al camino. No estaba en el camino, sino estaba junto al camino. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez te has sentido desviado de la dirección correcta de tu vida? Que quieres estar en el camino de Dios, pero hay algo que te saca del camino de Dios. Bartimeo representa a aquellas personas que un día caminaron con Dios en el camino, pero terminaron lejos de su propósito. Pero aquí hay una verdad poderosa. Si tú te vuelves a Dios, Él se vuelve a ti. No hay un camino más seguro que aquel que caminas con Dios. Pero también vemos que hay un camino de santidad y hay un camino de mentira. Isaías en el capítulo 35, verso 8, nos habla del camino de la santidad, un camino del cual muchos se apartan, buscando su propia voluntad. Yo me imagino que Bartimeo también se desvió, quizás seducido por los placeres del mundo, hasta quedar ciego, sin visión, sin propósito, sin esperanza. La Biblia, en el Salmo 119, versos 29 y 30, menciona que hay dos caminos: el camino de la mentira, cuando nos engañamos creyendo que podemos vivir sin Dios, y el camino de la verdad, cuando nos rendimos y buscamos la dirección de Dios. Cuando tú caminas en el camino de la verdad de Dios, encuentras su dirección y encuentras propósito. Pero cuando tú sigues tu propia verdad, solo te encuentras vacío. Bartimeo decidió vivir a su manera, creyendo que la vida es solo para disfrutarla sin restricciones. Pero hoy en día muchos piensan así.
Yo rijo mi vida. Yo tengo mis propias opiniones. Yo tengo mi propia moral. A mí nadie me va a cambiar. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Pero déjame decirte algo, con amor y verdad. Si realmente tú quieres disfrutar la vida al máximo y continuarla en el cielo, no hay mejor decisión que seguir a Cristo. Bartimeo se alejó poco a poco. ¿Te ha pasado? Alguna vez al principio solamente era diversión, pero luego vinieron los vicios, las malas decisiones, las relaciones tóxicas y la ceguera espiritual. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final conducen a la muerte. Bartimeo se quedó sin sueños, sin propósito, mendigando, buscando amor, buscando aceptación, buscando la felicidad en lugares equivocados. Pero ¿sabes qué? Bartimeo estaba solo. Bartimeo estaba triste. Bartimeo estaba rodeado de gente que lo ignoraba. Cuando nosotros dejamos a Dios, perdemos el propósito. Pero cuando nosotros regresamos, Él nos restaura más de lo que nos imaginamos. No te quedes junto al camino. Regresa al camino. Y clama a Jesús. Bartimeo no se quedó sentado en su miseria. Él gritó con fe: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. La gente intentaba callarlo, decía: "Shh, no molestes al maestro". Pero él gritó aún más fuerte. Cuando Dios quiere bendecirte, a ti no te importa lo que digan los demás. Él te llama por tu nombre y Él te restaura. Jesús se detuvo y lo llamó. Y Bartimeo tiró su manto, se levantó y corrió hacia Jesús. Cuando tú tienes esa misma hambre por Dios, no te importa lo que digan los demás. Tú solamente corres hacia Él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le respondió: quiero ver. Y es que la fe no es solo creer en Dios, es actuar como si Dios ya te hubiera respondido. Jesús no solo restauró su vista, sino que lo devolvió al camino correcto. Bartimeo fue sanado y comenzó a seguir a Jesús. Y hoy Jesús está pasando por el lugar donde tú estás. Pero depende si tú le pides que se quede contigo o si tú lo dejas seguir de largo. ¿En qué parte del camino muchos de nosotros nos salimos? A veces teníamos una fe que no se rendía, pero hoy en día tenemos una fe enclenque, una fe a la que le falta todavía. Hay un momento en el que Jesús le dice a Pedro: yo estoy orando para que tu fe no falte. Yo creo que hoy Jesús también está orando para que tu fe no se rinda, para que tu fe siga fuerte. Marcos capítulo 10, verso 52 nos muestra un final glorioso de esta historia. Jesús le dice: puedes irte porque tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino, dice la Biblia. Bartimeo volvió al camino correcto. ¿Qué vas a hacer tú? Si hay algo en tu vida que parece imposible, clama a Jesús, pero clama con una fe que no se rinde, con esa fe que tuvo Bartimeo. Porque Dios siempre escucha. Él escucha tu oración. ¿Dónde está tu fe hoy? ¿Tú sigues a Jesús aun cuando el camino está difícil? ¿Estás buscando grandeza o estás dispuesto a servir? ¿Tienes la fe de Bartimeo? ¿Esa fe que no se rinde para recibir el milagro? ¿O ya te cansaste de pedirle a Dios todos los días por lo mismo? Amigo, que tu fe no se rinda. Que tu fe se mantenga fuerte. Que tu fe logre milagros hoy, que tu fe te sane hoy en el nombre de Jesús. Ahora leamos el Salmo 45, que es un canto nupcial, es el amor de Dios por su pueblo y es un llamado a la santidad. Dice: hermosas palabras conmueven mi corazón, por eso recitaré un bello poema acerca del Rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Eres el más apuesto de todos, de tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero. Eres tan glorioso, tan majestuoso. Cabalga con majestad hacia la victoria. Y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes. Tus flechas son afiladas, traspasan el corazón de tus enemigos, y las naciones caen a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más
que sobre cualquier otro. Mirra, aloe y casia perfuman tu manto. En palacios de marfil la música de cuerdas te entretiene. Hijas de reyes hay entre las mujeres de tu corte. A tu derecha está la reina. Lleva joyas de oro más fino de Ofir. Escúchame, oh hija de la realeza, y toma en serio lo que te digo. Olvídate de tu pueblo y de tu familia, que están lejos. Pues tu esposo, el rey, se deleita en tu belleza. Hónralo, porque él es tu señor. La princesa de Tiro te colmará de regalos. Los ricos suplicarán tu favor. La novia, una princesa, luce gloriosa en su vestido dorado. Con sus hermosas vestiduras la llevan ante el rey, acompañada de sus damas de honor. Qué procesión tan alegre y entusiasta cuando entran en el palacio del rey. Tus hijos se convertirán en reyes como su padre y los gobernantes de las tierras. Traeré honra a tu nombre en todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán por siempre y para siempre. El verso 2 nos muestra que cuando nosotros exaltamos a Dios por quien es Él, nuestras circunstancias se ven pequeñas ante su grandeza. Y en los versos 10 y 11 nos muestran a la novia del rey, llamada a la santidad y al gozo. Y esta novia representa a la iglesia, la esposa de Cristo. Y es lo que nos dice la Biblia en Efesios 5, versos del 25 al 27. Es un llamado a dejar el pasado y a consagrarnos completamente a Él. Y en los versos 16 y 17, Dios nos muestra que tus hijos, dice, se convertirán en reyes como su padre y los harás gobernantes. Y esto es que lo que hoy hagas en obediencia a Dios impactará generaciones aún después de ti. Proverbios, capítulo 10, verso 22. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Este proverbio nos revela un principio poderosísimo, y es que las verdaderas bendiciones vienen de Dios. Esas son las que traen gozo y no dejan cargas pesadas. Muchas veces el mundo ofrece riquezas, éxito, oportunidades, pero con preocupaciones, con estrés, con ansiedad. Cuando Dios te bendice, lo hace de manera completa, sin que nos esclavicemos en el proceso. Entonces apúntalo allí, la bendición de Dios enriquece. Y la riqueza en este pasaje no solo se refiere a lo material, sino también a la paz, a las relaciones, a la plenitud, a la satisfacción en Dios. La mayor bendición no es lo que tú tienes en tus manos, sino a quién tienes en tu corazón. No hay riqueza mayor que vivir en la voluntad de Dios y recibir su provisión en el tiempo correcto y en la medida perfecta. ¿Y sabes qué? Cuando Dios da, no añade tristeza. El mundo puede ofrecerte éxito, pero con cargas pesadas como el estrés, como el miedo a perderlo todo, como una ansiedad rampante o como falta de paz. Sin embargo, cuando Dios bendice, Él lo hace con propósito, Él lo hace con plenitud. Si tú quieres comprometer tu paz, tu integridad o tu relación con Dios para obtener algo, entonces eso no es una bendición, es una trampa. Si algo te aleja de Dios, no viene de Dios. La bendición de Dios siempre trae gozo, siempre trae descanso, siempre trae propósito. Nunca persigas bendiciones que te roban la paz, porque acabamos de leer que Dios nunca añade tristeza. Así que cuando Dios bendice, no añade preocupaciones, solamente trae paz. La verdadera riqueza es vivir en el propósito de Dios sin ataduras del mundo. Pregúntate hoy, ¿me estoy enfocando en acumular o en vivir con gratitud por lo que Dios ya me ha dado? Y ahora quiero compartirte los testimonios de 3 mujeres hermosas. El primero es de Adriana desde Colombia. Hola Wendy, saludos. Mi nombre es Adriana, soy de Colombia. Yo quiero contarte parte de mi proceso, de mi testimonio, de mi milagro. Bueno Wendy, en 2025 yo inicié el reto de la Biblia y puedo decir realmente que mi vida fue transformada. Yo después de 12 años de vida cristiana, por primera vez entendí la palabra con intimidad real. Yo dejé de buscar solo promesas y comencé realmente a deleitarme en conocer el corazón de Dios. Yo estoy casada hace 3 años y pues llevo más de 8 años en relación con mi esposo. Nosotros rechazábamos el hecho de tener hijos. No nos veíamos como padre, amábamos nuestra independencia, amábamos sentirnos así. Nunca lo habíamos pensado. Pero en medio de escudriñar la palabra, en medio de que Dios empezó a transformar mi corazón, empezó a surgir ese sentimiento en mí en 2025, finalizando el año.
Y nosotros hablábamos mucho sobre eso y mi esposo decía, ¿será ya el momento? ¿Será que pues ya tenemos ese anhelo? Y pues Dios empezó a cambiar mi corazón y a sembrar a mí un deseo nuevo. Y cada día más fue más anhelante. Finalizando pues el año, le pedíamos mucho a Dios que para este 2026 nos permitiera ser padres y empezamos a buscar nuestro bebé. Pero no se dio en diciembre, no se dio en enero. Y a finales de enero de 2026, pues te escribí pidiendo tu oración. Te hablaba que me pareció increíble el Shaddai, porque primera vez entendí quién es Él, el Dios Todopoderoso, el que abre vientres, el que da fruto, el que cumple lo que promete. Y tú me respondiste que creyera, que esperara en paciencia, que Dios cumpliría en su tiempo. Y yo abracé esa palabra, Wendy. Yo me llené de muchas dudas porque yo decía, ¿será que no puedo quedar embarazada? Y era algo que sentía mucha ansiedad. El 6 de febrero me levanté angustiada y solo le pedí a Dios, háblame por favor este día en este devocional. Por favor, háblame, Señor, yo quiero escuchar tu voz, quiero que me digas que todo va a estar bien. Y ese día tú hablaste acerca de Éxodo 23, 25, 26, donde dice, sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Cuando yo escuché eso, yo me arrodillé, yo caí arrodillada. Yo le decía, gracias Señor por hablarme, porque yo sé que tu promesa se cumplirá en mi vida. Y lo anoté en mi cuaderno devocional. Y 10 días después, del 16 de febrero, descubrí que estaba embarazada. Hoy 1 de marzo, tengo 6 semanas y solo puedo decir que el Shaddai hizo el milagro. Pero primero transformó mi corazón y luego cumplió su palabra en mi vida. Yo solo puedo estar agradecida porque Él está transformando mi vida. Cuando yo aún le pedía confirmación, Él primero abrió mi corazón y entendí que cuando Dios promete, Él cumple en su tiempo, a su modo. Toda la gloria, la honra y la exaltación sea para Él. Darte muchas gracias porque eres un instrumento útil en sus manos, por llevar su palabra, su evangelio, por impactar a muchos, por enseñarnos a creer, a confiar. Te doy muchas gracias, Wendy, por cada enseñanza, por dejarte usar y permitir que nosotros podamos conocer el poder, la misericordia y la fidelidad de Dios. Te doy la gloria, la honra a Él y sigo pidiendo oraciones para que mi bebé crezca sanito, para que todo sea maravilloso y que su palabra siempre se siga cumpliendo en mi vida y en la vida de todos los que aún estamos esperando ese milagro. Adriana, gracias por tu fe, por una fe firme. Gracias por enseñarnos que los milagros no empiezan en el vientre, empiezan en el corazón. Yo creo que tu bebé es fruto de esa transformación interna tuya y Dios sembró el deseo antes de sembrar vida. Hoy oro por ti, oro para que tu embarazo sea saludable, que tu cuerpo esté fortalecido, que cada cita médica traiga paz, buenas noticias y que tu bebé crezca bajo la cobertura de Dios. Que nunca olvides que fue esperado en oración. Y de repente tú me estás escuchando hoy, también estás esperando un milagro. Por favor, no te desconectes. No dejes que la ansiedad te robe la fe. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Dios nunca llega tarde. Dios no se olvida de ti. Dios no juega con tus anhelos. Si tú deseas ser mamá y haces esa oración, se lo pides a Dios de todo tu corazón, Él concederá el anhelo más íntimo de tu corazón. Primero Dios siempre se encarga de formar nuestro carácter y luego nos entrega la promesa. Querida Adriana, sabemos que esa vida crecerá sana, fuerte y llena de propósito. Toda la gloria sea para Dios. Y hoy también quiero compartirte el testimonio de Nancy Ponce desde México. Hola Wendy, muchas gracias por compartir tu tiempo y destinarlo para que podamos escuchar y edificar, en este caso, la parte de la palabra de Dios a través de tu podcast. También hacia los íntimos, pues esta parte de testimonio quisiera contarla. Estoy muy contenta. Mi nombre es Nancy Ponce. Vivo en Tamaulipas. La verdad estoy muy contenta porque después de 4 meses de estar en búsqueda de empleo, de haber tenido muchísimas entrevistas y muchos exámenes, Dios abrió una puerta. Y la verdad, hace muchos meses estaba orando por este trabajo, un trabajo que primeramente pusiera a Dios en su primer lugar. Anteriormente había desenfocado un poquito esa parte. Sin embargo, Dios es bueno y misericordioso y me permitió el que pudiera encontrar este trabajo. Yo tuve que hacer un movimiento, por ahí te lo había mandado anteriormente,
de una ciudad a otra, sí, dejando a mi familia, mi ministerio y todo. Al final yo oré y Dios pues cerró esa puerta que estaba con muy buen trabajo, muy buena paga. Pero bueno, el Señor aún así es misericordioso y bondadoso. Y ya el día de ayer me hablaron de una empresa en la cual me hicieron una propuesta. La verdad también es algo que a mí me alegra el corazón porque es algo que también busco para poder honrar y bendecir no nada más a mi familia, sino a mis padres y hacia mi iglesia. Muchas gracias, Wendy, por tomarte el tiempo de compartir este podcast, y a los íntimos les digo que todo es en el tiempo de Dios. Dios es bueno, Dios es soberano y sigamos confiando. Querida Nancy, gracias por elegir obedecer, aunque esto implicara renunciar a algo que parecía bueno. No todos tienen el valor de soltar una oportunidad económica por mantenerse alineados con Dios. Y eso habla de tu madurez espiritual. Cuando una mujer decide poner a Dios en primer lugar, yo creo que Dios comienza a moverse a su favor. Tú no perdiste 4 meses. Tú fuiste formada 4 meses. Dios trabajó en tu carácter, en tu paciencia, en tu dependencia de Él. Y mira cómo Él responde. Yo estoy convencida de que este nuevo trabajo no solo será provisión para ti, será una plataforma. Será un lugar donde tu fe sea visible, donde tu integridad marcará la diferencia y donde Dios mismo te respaldará. Te regalo Proverbios capítulo 16, verso 3, que dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Y por último, quiero que escuchemos el testimonio de Jess desde Argentina. Hola Wendy, buen día a vos y a toda la comunidad. Te estoy mandando este mensaje desde Argentina, de Paraná, Entre Ríos, para compartir mi testimonio. Yo conocí tu podcast en 2024, más precisamente en los meses de junio, julio. Fue un año bastante complejo para mí. Tuve varios problemas en relación a cuestiones económicas por estafas que me hicieron a mis cuentas, por personas que de alguna manera yo había salido de garante y no se hicieron cargo de los pagos. Y bueno, se generaron un montón de situaciones por las cuales yo me sentí sin escapatoria. Atravesé meses de mucha angustia, de mucho malestar, de mucho temor, de no saber cómo afrontar todo eso que se me exigía, que además no eran deudas generadas por mí. Y un día muy cansada, me acuerdo que me acosté y le dije: Dios, yo con todo esto no puedo más. Y al otro día me levanté diferente. No era que no había rezado antes, pero esa noche realmente estaba entregada. Y al otro día me apareció tu podcast en Spotify y empecé a escuchar los 365 días con Dios, y de ahí en adelante siento que todo empezó a tener como otra forma de ver las cosas. Me empecé a conectar nuevamente con la lectura de la Biblia. Yo soy católica, cristiana, y realmente encontré un refugio en eso y en la fe que yo siento que lo había perdido. Así que quiero agradecerte a vos, a tu comunidad y a esta hermosa cadena de oración y de fe que se ha construido, porque realmente siento que estoy acompañada, que estamos acompañados, y que sin fe nada es posible. Creo que todo el tiempo está dándonos señales y pidiéndonos también que nos acerquemos a Él. Te mando un abrazo grande y bendiciones. Gracias por no rendirte, querida Jess, porque cuando uno se rinde delante de Dios, nunca pierde. Siempre gana descanso, gana dirección, gana fuerza. Y hay noches que nos quiebran, pero también hay noches que nos transforman. La tuya fue una noche de transformación. El Salmo 55, verso 22 dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Esto fue exactamente lo que tú hiciste. Entregaste tu carga y Dios empezó a sostenerte. Yes,
que nunca se te olvide, la fe no significa ausencia de problemas, significa presencia de Dios en medio de ellos. Así que tú sigue caminando, sigue creyendo, sigue acercándote, porque el mismo Dios que te levantó esa mañana diferente es el que seguirá guiando tu vida cada paso. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Primero a mi querida Sandri Córdoba, que Dios te bendiga, querida amiga. Muchas gracias a José Antonio Morales, gracias María Sánchez, Dios te bendiga, Jessica Gisette Ramos. Y también quiero darle las gracias a todos los que ayer se conectaron al vivo desde mi canal de YouTube. Y muchas gracias a todos los que me dieron un súper gracias, stickers en el vivo. Muchas gracias a Adriana Pacheco. Muchas gracias a Iblis Bello. Gracias Margelis Páez. Muchas gracias a André Contreras. Que Dios te bendiga, Valentina Quintero. Y gracias a Nancy y a Silvi. Su generosidad siempre será recompensada. Hoy quiero regalarles a ustedes Éxodo capítulo 23, verso 20, que dice: yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Yo no sé cuál es el lugar que Dios tiene preparado para ti, pero lo que nos asegura este verso es que Dios envía su protección delante de ti, que tú no vas solo a esas batallas, que tú no peleas sola. Dios está delante de ti peleando tus batallas, protegiéndote, ayudándote, acompañándote en cada viaje y sacándote de un lugar para llevarte a otro. Y ese lugar va a ser un lugar hermoso, es un lugar que Él tiene preparado para ti. Así que no dudes, confía con todo tu corazón que Dios siempre responde y siempre nos muestra su plan en el tiempo perfecto. Y ustedes, queridos íntimos, están siempre en mis oraciones. Ahora sí, muchas gracias a todos por acompañarme hasta aquí. El día de mañana regresamos por más de la palabra de Dios. Vamos a correr nuestros 62K y sé que Dios tiene aún mucho más para enseñarnos y para ir transformando nuestro corazón con su palabra. Que tengan un día súper bendecido y lleno del favor de Dios. Esperamos buenas noticias en este día. Que la paz del Señor los acompañe. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.